Vamos a hablar entonces ahora sobre las fases de una investigación estadística. Y aquí tenemos todos y cada uno de las fases. Algunos autores en alguna bibliografía van a encontrar que hay diferentes fases. Algunos van a hablar de una fase más, una fase menos. Algunos la llamarán también con otros nombres, pero en general estas son las fases más importantes o las fases que más se cumplen en una investigación estadística, sea de la naturaleza que sea. Entonces aquí la primera fase que tenemos es la formulación de un problema, del problema específico de la investigación. ¿Sí? Al igual que el método estadístico, cuando estamos hablando de la investigación estadística, vamos a seguir de hecho ese método científico y vamos a observar un fenómeno y a partir de la observación que tengamos sobre ese fenómeno de interés, vamos a formular un problema específico de investigación. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de esa formulación de problema específico. En principio se debe definir el problema de investigación a partir de un problema práctico. La respuesta a este problema de investigación debe generar conocimiento, es decir, a partir de un problema práctico vamos a definir un problema de investigación y no, vamos a ver que no son los mismos. ¿Sí? Ahorita vamos a profundizar un poco sobre ello. Se debe delimitar el espacio y tiempo en el que se quiere hacer la investigación. Luego se define el fenómeno y la finalidad de la investigación y se definen los objetivos de la investigación. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a diferenciar lo que se hablaba del problema práctico, ¿sí? del fenómeno en particular, y del problema de investigación. El problema de investigación precisamente va a ser aquello que la investigación va a dar respuesta. En este primer ejemplo, si tenemos un problema práctico, la migración de las personas, sí, un problema, sí, podría decirse que, bueno, que la migración de las personas de un país puede ser un problema, sí, ese es un problema que observamos. Pero el problema de investigación no es el mismo. El problema de investigación no se trata de la migración es, por sí sola, sí, podemos decir que es un problema. Una persona que quizás no tenga mucho conocimiento respecto al tema dirá que la migración es un problema, pero no se trata por sí solo de eso. Ese es el fenómeno en particular. Pero el problema de investigación, a lo que realmente la investigación le va a dar respuesta, va a ser, o podría ser, cuál ha sido el saldo migratorio en el país cualquiera en el periodo 2014-2021, ¿sí? Y fíjense que este sería un tipo de problema de investigación. Y en el caso de este ejemplo, cuando hablamos del saldo migratorio, para definirlo no es más que el número de personas que han entrado a un país menos el número de personas que han salido al país. Se habla del número de personas que han inmigrado menos el número de personas que han emigrado del país. De eso se trata. Entonces, el fenómeno, lo que la persona que no necesariamente tiene que tener el conocimiento sobre ese fenómeno, pues bueno, lo que ve es que hay migración y probablemente puede pensar que sea un problema. Entonces, un problema de investigación puede definirse como estudiar cuál ha sido el saldo migratorio de ese país y para estudiar cuál ha sido el saldo migratorio, pues se definirá algún tipo de método a seguir, se definirá algún tipo de instrumento de medición y se generarán toda una batería de conclusiones. Sí, se van a definir obviamente primero unos objetivos y todo esto en una investigación. Este problema de investigación, como ven, no apunta la respuesta a ese problema de investigación, no está enfocada solamente a un sí o no. No se trata nada más de dar una respuesta a una opinión, ¿sí? El problema de investigación no se trata nada más de una opinión personal del investigador, se trata precisamente de resolver un problema mediante la prueba de ciertas hipótesis o de ciertas preposiciones que se hagan previamente sobre un problema. Entonces, no se trata de simplificar el problema a una pregunta, sino que se trata de investigar de una manera específica y bien definida un problema resolviendo una pregunta o resolviendo un problema de investigación. En este caso, el siguiente ejemplo, el problema práctico sería muchas personas están muriendo repentinamente en algún país. Entonces, el problema de investigación no sería periodístico, no sería simplemente ir por la calle y preguntarle a las personas por qué creen ustedes que están muriendo repentinamente. El problema de investigación sería determinar
cuál es la causa principal que originó estas muertes. ¿Por qué? Pues porque simplemente puede haber sido que hay algún virus bien complejo que esté causando a nivel mundial todas estas muertes, ¿sí? Entonces, en este caso lo dejé bastante general, pero de eso se trata. Fíjense que no es lo mismo preguntar, no es lo mismo un problema que diga que haya simplemente muertes repentinas, sino que debe ser bien específico. En este caso, esta pregunta no está tan específica como debería, pero ¿cuál es la causa principal que originó estas muertes en un tiempo y espacio determinados? ¿Sí? En el caso de este tercer ejemplo, el problema práctico sería una marca quiere renovar su logo. Sí, esto es un problema bastante frecuente en muchas empresas. Y el problema de investigación pues, va a venir dado por cómo será la aceptación de este nuevo logo. Y de hecho, hay toda una batería de métodos precisamente para confirmar si en este caso la imagen gráfica, el logo que quiere renovar esta empresa, va a ser tomado mejor o peor por las personas, pues porque, bueno, porque va a tener una inversión no solamente de tiempo, de recursos, esa empresa va a invertir unos recursos que obviamente no quiere que sean en vano y obviamente quiere saber si esa aceptación de ese nuevo logo va a ser tomada va a ser beneficioso para su empresa y por eso el problema de investigación puede ser ver cuál sería la aceptación de ese logo. Puede ser, otro problema también podría ser, bueno, ver si cambiando ese logo, pues van a aumentar sus ventas. O hay diferentes enfoques que se le puede dar al mismo problema práctico, pero definiendo bien el problema de investigación. Otro ejemplo práctico podría ser, una empresa desea promocionar su producto con anuncios publicitarios por TV. Imaginemos, bueno, aunque actualmente con el resurgimiento de las plataformas de streaming por internet es bastante eh, pareciera un poco extraño, pero aún todavía las marcas y las empresas promocionan productos por televisión. Y bueno, desea promocionar un nuevo producto. El problema de investigación sería a qué día, hora y en qué canal se esperaría que lo viesen el mayor número de posibles consumidores del producto. Imaginemos, por ejemplo, que es una empresa que vende cigarrillos. Obviamente, ese anuncio publicitario no debería, en principio, probablemente por legislaciones internas del país donde lo quieran anunciar, pero aún supongamos que se puede hacer, no creo que esa empresa quiera pasar ese anuncio publicitario por algún canal de niños. En principio, porque desde el punto de vista ético no está bien. Y segundo, pues porque no creo que haya muchos niños que puedan o que deban comprar esos cigarrillos. Entonces, no van a llegar precisamente el mayor número de posibles consumidores. Entonces, van a invertir esos recursos en mano. Deberían seleccionar, por ejemplo, algún canal o algún conjunto de canales que sepan que la mayoría de sus potenciales clientes van a comprar eso. Y no deberían pasarlo a cualquier hora. Probablemente si ese anuncio publicitario lo pasan a ciertas horas que esas personas están trabajando, no lo van a ver. Pero probablemente si lo pasan a las 7 de la noche o a alguna hora en la que la persona esté en su casa, pues aumente la probabilidad de que la persona lo vea y que por consiguiente, pues se sienta atraído a comprar ese producto. La siguiente fase se trata de desarrollar un método para la obtención de esos datos que vamos a tener. Entonces, en esta etapa se necesita el esfuerzo creativo y constructivo del investigador. No va a haber un único método entonces para obtener los datos estadísticos. No se trata nada más de simplemente el típico estudio electoral de ir y preguntarle a la persona si va a votar por el candidato A o el candidato B. Hay muchísimos tipos de investigaciones estadísticas y de acuerdo a esos tipos de investigación estadística, como ya vimos que hay diferentes tipos de investigación estadística, que a su vez van a resolver diferentes problemas, cada uno de ellos, para resolver cada uno de esos problemas, pues se tendrán también incluso diferentes recursos o ámbitos en los cuales se vaya a desarrollar esa investigación y el investigador o equipo de investigadores van a tener que ser lo suficientemente creativos para diseñar un método que no va a ser único para poder responder a esos objetivos que se establezcan. El estudio de antecedentes y experiencias similares es de gran ayuda, pues se puede mejorar los procedimientos y se prevén posibles dificultades. Es decir, para desarrollar el método para la obtención de datos no es bueno simplemente
no necesariamente se va a tener que innovar en todos los casos. Y muchas veces, aún cuando hay innovación, es necesario consultar antecedentes y estudios anteriores que sean lo más similar, lo más similar posible a la investigación que se vaya a tomar en cuenta, pues buscando que hayan buscando ver cuáles fueron las ventajas y desventajas, cuáles fueron los desafíos que se tuvieron en ese momento, pues obviamente para tenerlos en cuenta en la presente investigación. En esta fase se determinan las posibilidades y recursos con los que se cuenta para llevar a cabo una investigación. Tiempo, dinero, personal, materiales determinarán el alcance y el contenido de la investigación. Como vimos, el tipo de investigación va a estar definido no solamente por el objetivo que se busca lograr o los objetivos que se buscan cumplir, sino también pues por las posibilidades del investigador o del grupo de investigación. ¿Sí? No todos las investigaciones pues van a tener los mismos recursos, ni todas las investigaciones van a responder a los mismos problemas. Entonces, al momento de desarrollar ese método para la obtención de datos, va a depender de los recursos con los que se cuente, tanto de recursos de tiempo, de dinero, de personal y del tipo de investigación que se vaya a hacer. Los métodos más comunes para obtener estos datos son la entrevista personal, cuestionarios, observación o entrevista telefónica. ¿Sí? Acá pues son los que seguramente ya ustedes conocen. Puede ser que una manera de recolectar datos sea entrevistar a una persona, simplemente preguntándole alguna cosa, su opinión sobre algún tema en específico. ¿Tendrá alguna ventaja y desventaja? Bueno, la mayor ventaja que va a tener, pues que de alguna manera podríamos tener algún nivel de certeza de si la persona nos está diciendo la verdad o no, aun cuando no podemos confirmar si sí o si no, si es verdaderamente su opinión o no. Pero bueno, digamos que se tiene un mayor contacto con el individuo como tal. También se pueden generar cuestionarios que no son más que preguntas previamente establecidas y que se preguntan, ya sea directa o indirectamente, se pregunta a ese individuo si, bueno, si por cada una se hacen cada una de esas preguntas a ese individuo y bueno, pues ya previamente se tendrán incluso hasta estandarizadas, se tendrán previamente las posibles respuestas, pues para que esa recolección sea de una manera óptima y sea lo más, tengamos los mejores datos posibles de esa recolección de datos. Ese sería el cuestionario. La observación también puede ser simplemente que, bueno, el fenómeno se desarrolla y el investigador simplemente observa y va recolectando los datos que crea pertinente de la manera que lo defina previamente. También puede ser que haya una entrevista telefónica, puede ser que este es un tipo de entrevista personal, incluso puede ser que sean cuestionarios por telefónicos. Este es un método también que se utilizaba bastante antes en los momentos en los que no estaba el auge por internet. Obviamente la gran ventaja de este método, pues bueno, es que no hace falta trasladar el personal hasta donde se encuentre el individuo, sino que, bueno, puede llamarlo por teléfono. La grandísima desventaja se podrán imaginar es que, bueno, en principio no todas las personas tienen que tener un teléfono celular y no todas las personas van a estar disponibles precisamente al momento en que le van a hacer la entrevista. Entonces, cada uno de esos métodos, estos no son los únicos, serán como los más comunes que podrán encontrar, son maneras de obtener datos. También puede haber simplemente maneras automatizadas de recolectar datos, como lo pueden ser el registro de navegación web que tiene cada página mediante el uso de cookies. Bueno, acá de hecho lo tienen. Otro menos comunes de los métodos para la obtención de datos puede ser el seguimiento de navegación por internet por el uso de cookies, ¿sí? Pueden investigarlo por su parte, pero en resumen, se trata simplemente de una manera de tener un registro de por qué páginas ha pasado cada usuario y desde qué páginas viene su usuario. Entonces, de esa manera, pues, podemos también obtener datos, no solamente eso, desde qué página fue, incluso también podemos tener datos de ubicación, podemos tener datos de preferencia de ciertos artículos o de fechas y horas de navegación. Entonces, a partir de eso también se pueden obtener datos de manera, no solamente utilizando personal humano para recolectar datos, sino también podemos utilizar programas o software
que nos facilite la recolección de estos datos que en principio son registrados de manera técnica para una finalidad técnica, pero que pueden ser aprovechados también de manera estadística. La siguiente fase es la recolección de los datos. Tenemos que para ello, previo a la recolección de los datos, se debe hacer la determinación del universo estadístico, la unidad de investigación y el periodo de referencia. Aquí vamos a definir entonces también esto. Teniendo el punto anterior resuelto, se procede a la ejecución del proceso de recolección. Entonces, la recolección de datos sí se trata en sí mismo del proceso de ejecutar la recolección de datos tomando en cuenta el método de recolección que se definió en el paso anterior. Pero para recolectar estos datos es importante que tengamos bien definido lo que es el universo estadístico. Y el universo estadístico no se trata más de los casos individuales que van a ser observados en esa investigación, ¿sí? La unidad de investigación serán los casos individuales que se van a estudiar en la investigación, ¿sí? El conjunto va a ser, el universo va a ser el conjunto de todos los casos, de todos y cada uno de los casos que se quieran investigar, y la unidad de investigación va a ser la mínima unidad, valga la redundancia, sobre la cual se quiera hacer el estudio. Cada una de las unidades de investigación, de cada una y todas y cada una de las unidades de investigación conformarán el universo estadístico. Y es importante también definir el periodo de referencia, porque de acuerdo al periodo de referencia, pues también va a cambiar el universo estadístico. Si nosotros queremos estudiar cuántos habitantes hay en un país, pues bueno, probablemente al día siguiente cambien, pues porque las personas pueden moverse de un país a otro. Entonces el periodo de referencia, cuántas personas, la pregunta a la que va a responder esa investigación va a ser cuántas personas hay en un país para el periodo tal y tal, ¿sí? Y no solamente un periodo de referencia, sino que también tenemos que definir un espacio geográfico o un espacio antes de recolectar los datos. El siguiente punto es la revisión y clasificación de los datos. Entonces, al recolectar los datos según el método de obtención, ¿sí? De acuerdo al método que se haya definido en alguna de las fases previas, puede que se tengan datos estructurados o no. Esto quiere decir que pueden o no seguir un patrón que facilite su análisis posterior. Lo ideal, en el caso de que nosotros estemos siguiendo una investigación estadística primaria, bueno, pues nosotros vamos a diseñar ese instrumento de recolección de datos de manera tal, pues, que facilite la revisión y clasificación de estos datos. Pero puede ser que no sea principal, o puede ser que por la naturaleza del fenómeno esos datos que se obtengan no tengan un orden óptimo para su análisis. Pues en este paso debemos hacer pues las operaciones o todas las acciones necesarias para poder clasificar y revisar que esos datos sean de calidad y que sean aprovechables para el análisis estadístico. En esta etapa puede ser posterior o paralela a la recolección de los datos, pues se aprovecha de corregir posibles errores, registros incongruentes o detectar omisiones, ¿sí? Este puede ser que puede ser que recolectemos todos los datos y luego veamos si esos datos cumplen con los estándares de calidad que nosotros queremos que sigan, o simplemente puede ser que tengamos algún método mediante el cual podamos corregir o revisar si esos datos que se están obteniendo con ese método de recolección de datos, con ese instrumento de recolección de datos, pues entonces nosotros podamos ir detectando esos posibles fallas o incongruencias, y para obviamente detectarlos a tiempo y para ir corrigiéndolos según sea el caso, en el caso de que amerite alguna corrección y que se pueda corregir, pues antes de llegar a algún tipo de conclusión. Luego vamos a hacer el análisis estadístico de los datos, ¿sí? Una vez que ya tengamos esos datos, que ya garanticemos que esos datos han sido recolectados de la mejor manera y que no tienen incongruencias, una vez que esos datos están dispuestos de una forma adecuada, generalmente almacenados en un sistema de base de datos, no siempre es así, pero generalmente facilita bastante las cosas si son almacenados en un sistema de base de datos, ya sea previamente diseñado o ya sea que haya sido diseñado específicamente para el análisis en esta investigación o la investigación que se quiera hacer. Estos se encuentran en condiciones de ser analizados desde el punto de vista estadístico, ¿sí? En este paso se hacen los cálculos relativos a los métodos descriptivos o inductivos según sea el caso, ¿sí?
En este caso, en este paso, vamos entonces a hacer todos los cálculos, en caso de que sean necesarios, que nos dicen todos estos métodos estadísticos que vamos a ver a lo largo de la carrera. El resultado de esta fase es la condensación o resumen de los datos en medidas que permitan detectar patrones, descubrir situaciones, estimar posibles escenarios, etc. Entonces, en esta fase, pues bueno, vamos a tomar todos esos datos, analizarlos y vamos a generar resultados que nos permitan posteriormente, en la siguiente fase, generar conocimiento. De eso se trata. Vamos a detectar patrones en alguna población, vamos a describir utilizando métodos descriptivos, o vamos a estimar posibles escenarios o a describir elementos de la población que no llegamos a estudiar utilizando métodos inductivos. De esto se trata esta fase. Y la última fase, que va a ser la presentación e interpretación de los resultados. En esta etapa se presenta los resultados al público en cuestión, ¿sí? Que no necesariamente es cualquier persona, ¿sí? Puede ser que el público pueda no tener conocimientos en estadística o no tener incluso conocimientos del tema que se está investigando. Entonces, o puede ser que sí sean investigadores que sí tengan conocimiento. El punto es que esa presentación y esa interpretación que se le van a dar los datos tiene que estar necesariamente enfocado y apuntando a ese público que, que va a utilizar esa investigación, que va a tomar esas conclusiones para para generar conocimiento. Entonces, si el público entonces es cualquier persona, si puede ser que sean estadísticas de interés público, pues bueno, van a tener que ser presentados de una manera que sea fácilmente digerible por cualquier persona, pero bueno, si el estudio es bastante técnico o es riguroso desde el punto de vista estadístico y está apuntando hacia un público científico, en ese caso, pues va a tener que utilizar otro lenguaje y vamos a tener otro tipo de presentaciones en ese caso. Este público puede no tener conocimientos estadísticos, ni siquiera conocimientos del fenómeno en estudio, creo que eso ya lo había mencionado, por lo que la presentación de resultados debe ser adecuada a ese público en particular. Hay diferentes formas de presentación, pero podemos identificar las siguientes formas básicas. Puede ser que la presentación de resultados sea textual, puede ser que sea tabular, haciendo uso de tablas, o puede ser que sea gráfico. Esas son las tres básicas que siempre se utilizan. Una conclusión textual, bueno, pues volviendo al problema de conocer cuántos habitantes hay en un país, que no es más que el problema al que un censo nacional de población y viviendas responde. Una manera de presentar los resultados de manera textual puede ser simplemente, textualmente, diciendo, en Venezuela, en el año 2011, hay un total de tantos millones de personas. De manera tabular, podríamos tener una tabla, vale la redundancia, en la cual tengamos, por ejemplo, los grupos de edades en una parte y el total de personas en otra. Entonces vamos a tener desagregadas cuántas personas hay para cada grupo de edad. Tantas personas entre 0 y 4 años, tantas personas entre 5 y 9 años, etc. Y también de una manera gráfica, que no es más que una manera de condensar todos esos datos, todas esas expresiones simbólicas, pero de una manera gráfica, que sea mucho más sencillo y agradable y mucho más interpretable para el público. De eso se trata esta última fase.